Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante. Vamos a platicar sobre la evolución del ojo y la implicación de un gen maestro llamado PAX6 en esta evolución. Te voy a llevar a lo largo de la historia 500, 600 millones de años atrás en la evolución y te voy a explicar cómo se fue dando esta evolución hasta llegar a la maravilla de ojo que tenemos el día de hoy. Vamos a estar hablando también de las cuestiones genéticas que nos ayudaron a reconocer que todos venimos de un mismo ancestro evolutivo. Vamos a terminar esta plática hablando sobre las mutaciones específicas en este gen y cuáles son las manifestaciones clínicas que nos va a dar. ¿Alguna vez te habías preguntado esto? ¿Cómo le hizo la evolución para poder generar un órgano tan perfecto que nos ayuda a identificar, a ver, a reconocer, con el que podemos detectar desde pequeñas cantidades de luz hasta luz directa en los ojos, luz de día, luz de sol, que nos permite además enfocar objetos tanto a corta como a larga distancia en fracciones de segundo? Y eso no es todo. Además, cada ojo es perfectamente útil para la especie de la que estemos hablando. Así bien, aunque todos los ojos de todas las especies tienen, digamos, como la misma esencia, que sería ver, tienen características diferentes los ojos de los insectos, por ejemplo, o el ojo de un águila que le permita poder cazar a grandes distancias con una gran nitidez y con una gran resolución en la imagen. Entonces, todo esto ha obedecido a la evolución de este órgano a lo largo del tiempo. El órgano de la vista, el ojo como tal, ha sido tan impresionante que incluso el padre de la evolución, Darwin, realmente se vio maravillado por este órgano, le dedicó todo un capítulo de su libro El origen de las especies y refiriéndose a esta maravilla de órgano, muchas veces planteó que siendo tan perfecto, resultaba incluso un poco absurdo pensar en que realmente todo hubiera surgido desde un órgano o un ojo primitivo, ancestral, común a todos los ojos, porque para él ya era súper evidente cómo los ojos de los humanos eran totalmente diferentes a los ojos, por ejemplo, de los insectos. Darwin apuntaba a que debían existir en algún punto muestras de cambios graduales y progresivos desde un ojo ancestral hasta lo que hoy en día conocemos y que entonces así estaríamos hablando de la evolución de este órgano ancestral a lo largo del tiempo. Si el mismo Darwin sentía escalofríos, y él lo dijo, por el ojo, vamos a ver qué nos provoca a nosotros. Nuestra historia inicia entonces hace 500 millones de años. Todo inicia entonces con un organismo unicelular. De este lado vas a ver un círculo en donde te voy a mostrar cómo vería cada uno de estos microorganismos. El ojo más primitivo se llama mácula ocular en organismos unicelulares como la euglena, que hoy en día está extinta. Y la verdad es que se trataba apenas de un grupo o clúster de proteínas que se encontraban unidas o ligadas al flagelo de este organismo. Y su característica era que podían reaccionar ante la luz. Entonces, literal, lo único que veían eran luz o sombra. Esto resultó un gran beneficio porque les permitía ocultarse, por ejemplo, si había presencia de algún depredador. Esta euglena es el ancestro antiquísimo de las medusas, por ejemplo. De hecho, hay experimentos muy interesantes sobre las medusas campana que tienen esta especie como de ojos también súper primitivos que reaccionan exactamente igual que como lo hacían los de la euglena, con la presencia de luz. Después de
estos organismos unicelulares, el siguiente salto, digamos, de la evolución se sitúa en los organismos pluricelulares, como por ejemplo las medusas o estrellas de mar, que ya no tenían nada más estas máculas oculares, que eran estos grupos de proteínas todas juntas, sino que además desarrollaron ocelos, y estos ocelos son células también con propiedades fotorreactivas que le ayudaban además, y esto sería lo importante, a sincronizar su metabolismo con el día y la noche, es decir, empieza a presentarse este fenómeno de ciclo circadiano. Hace 544 millones de años, en la explosión del Cámbrico, se dio a cabo una evolución muy acelerada en diferentes organismos en el planeta. Entonces, aquellos animales cuyas proteínas fotorreactivas, es decir, estas manchas oculares, se encontraban ligeramente cóncavas, como por ejemplo las planarias, no solamente eran capaces de detectar la luz y la sombra, sino que además desarrollaron, gracias a esta concavidad, la capacidad de poder identificar de dónde provenía la luz, y obviamente esto representaba un beneficio extra para estos organismos. Es justamente durante el Cámbrico cuando se da una separación muy importante en cuanto a la evolución del ojo, en donde se define la evolución que se lleva a cabo a partir de los trílobitas, que son una clase de artrópodos extintos. De hecho, a ellos pertenecen los fósiles más famosos y a los que los paleontólogos o aficionados a la paleontología adoran tener por ahí en algún lugar en sus escritorios, porque resulta que ellos tenían o desarrollaron ojos también primitivos, pero que estaban formados de calcita. Esta calcita no es otra cosa que un mineral. Entonces, literal, sus ojos estaban hechos de piedra. Y en este punto se da, te decía, esta divergencia en cuanto a la evolución de los órganos de la vista, de los artrópodos, por ejemplo, los insectos y los vertebrados. Entonces, bueno, los insectos, por ejemplo, tienen ojos compuestos y evolucionaron independientemente con muchos lentes microscópicos que lograron mejorar la imagen, la nitidez, de maneras espectaculares. Uno de los mejores ejemplos en la naturaleza es la libélula, que de hecho cada ojo tiene cerca de 29,000 lentes. Imagina la resolución. En el caso de las libélulas, estas no enfocan realmente tanto, pero tienen una capacidad de respuesta, es decir, tienen la capacidad de descomponer, digamos, la imagen hasta 5 veces más rápido que el ojo humano. Entonces, esto es esencial porque tienen súper reflejos para reaccionar a cualquier movimiento súper rápido. Hay un punto de, como te decía, de divergencia en la evolución del ojo de los vertebrados, es justo en esta etapa del Cámbrico. Se estima que fue hace 544 millones de años, y nuestro ancestro, como ya te estaba adelantando, son las planarias. Con el paso de los años, esta concavidad se fue haciendo más y más evidente, y esto representó una ventaja porque mientras más profunda fuera esta concavidad, más precisa era la localización de la fuente de la luz, dando lugar al fenómeno de cámara oscura. Y resulta que justo en el fondo se encontraban estas células fotosensibles y se empezó a generar una imagen. Esto definitivamente mejoró la resolución de estas imágenes de manera impresionante, reduciendo además la distorsión al direccionar una cantidad limitada de luz que entraba a través de este orificio. Estos ojos de agujerito aún se pueden encontrar en especies como el Nautilus, que es el ancestro de los pulpos. Este tipo de especie ven desenfocado, pero ya ven una imagen, no solamente luz y sombras, y tienen fotorreceptores para diferentes longitudes de onda. Esto quiere decir que ellos ya podían ver a color.
Este probablemente sea un buen momento para recordarte que el ojo humano es sensible a ciertas longitudes de onda, es decir, tiene una visibilidad limitada del espectro de colores, pero es especialmente sensible a las ondas verdes y azules, además de las rojas. Pero quisiera detenerme en esto de las verdes y azules porque pues una de las teorías de la evolución dice que esto es consecuencia de nuestro origen evolutivo en el mar, en donde son precisamente estas verdes y azules las que podrían atravesar el agua del océano, y por eso es que somos especialmente sensibles a estas longitudes de onda. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se cerraron estos ojos? Porque si estás siguiendo la historia que te estoy contando, en ese punto el ojo todavía estaba abierto, entonces el agua, porque estamos hablando de animales que vivían, animales acuáticos, el agua podía entrar y salir todo el tiempo de esta cámara. Entonces hubo un punto en la evolución que se cerró. Eh, lo más probable es que esto sea origen de una capa de piel, digamos, transparente para protección, parecido a este tipo de capas que los animales mudan, y que simplemente se haya formado también cubriendo este ojo primitivo. De esa manera, cuando esto sucede, permite protección al ojo, porque entonces ya no estaba tan susceptible, por ejemplo, a infecciones, y además le permite crear una cámara interna independiente a el exterior, que también se llena de líquido. Este líquido pues es el humor vítreo, que además nos da una ventaja extra. Este humor vítreo nos permite mayor sensibilidad a la luz y mejorar la imagen. Se cree que así como se formó esta capa externa, que obviamente me estoy refiriendo a la córnea, esta misma formación pudo haberse dividido en dos, una capa externa y una interna, y que esto habría dado origen al cristalino, que es la lente del globo ocular. Como sabes, el cristalino en los embriones vertebrados es un conjunto de células vivas que están cargadas de una proteína transparente importantísima llamada cristalina, y que durante la gestación estas células entran a apoptosis, es decir, mueren, pero se queda la cristalina, es decir, esta proteína, y es realmente esta la que forma el cristalino. El cristalino es una lente flexible que permite, por supuesto, el enfoque al modificar su diámetro. Y el paso a través de la luz del cristalino va a direccionar estos rayos de luz hacia un solo punto en la retina, y esto es lo que dio la ventaja para la adaptación, ya que gracias a ellos podemos además enfocar de lejos y de cerca, además de la aparición del iris, que permitió la regulación de la entrada de luz en ambientes luminosos o mejorándola en ambientes oscuros. Te estoy hablando entonces de la pupila. Se ha visto entonces que el ojo ha evolucionado de manera independiente en cada especie, y que somos realmente parte de un gran camino evolutivo. Por ejemplo, la retina en los vertebrados se encuentra invertida, y esto es lo que provoca el punto ciego. Mientras que, por ejemplo, en los pulpos, ¿te acuerdas que hablábamos de ellos? Ellos no tienen este efecto, no está invertida, digamos, su retina, esta está directa, y entonces ellos no tienen este punto ciego. Y entonces nos quedamos un poco como en la pregunta, bueno, hemos estudiado entonces o analizando la embriología y la filogenia de los ojos, podríamos darnos cuenta cómo aparentemente sí vienen de un punto o de un ancestro común. Sin embargo, es justamente la genética la que nos da la respuesta. Es genética la que nos dice si esto es verdad o si es mentira. Y resulta que se describió un gen común en todas las especies que tienen ojos. Y este gen es PAX6. PAX6 es un gen maestro. Esto quiere decir que es un gen que regula la transcripción de muchos otros genes. Es decir, la formación del ojo
no está codificada por un solo gen. Son muchísimos genes los que van a estar dando origen a cada una de las estructuras, pero resulta que PAX6 es como ese director de orquesta que va a decir en qué lugar de la cara o de la cabeza van a salir los ojos, cuántos lentes va a tener, cómo se va a formar, cómo se van a cerrar, por ejemplo, el iris o los párpados o el nervio óptico. Es PAX6 el que lo está haciendo. Y resulta que, como te decía, todos los organismos, todas las especies que tenemos ojos, todos tenemos PAX6. Y así es como tenemos una evidencia genética de la evolución del ojo y de la presencia de un ancestro común en absolutamente todos. El gen PAX6 se encuentra en el brazo corto del cromosoma 11 en la banda 13. Y hay estudios ya publicados desde hace muchos años que indican que diferentes tipos de ojos se originan de formas simples o primitivas de ojos ancestrales. PAX6, como te decía, es un gen maestro que controla la expresión de muchos otros genes que dan origen al desarrollo del ojo. Por ejemplo, en 1995, investigadores suizos fueron al parecer los primeros que hablaron de manera muy seria sobre este gen y su relación no solo con el desarrollo del ojo, sino además justamente esto, el hecho de que es un gen en común con otras especies. Ellos estudiaron en Drosophila melanogaster, que es este mosquito de la fruta tan molesto. Ok, nos encanta estudiar este mosquito de la fruta en genética. Resulta que cuando estudiaron este insecto, obviamente sabemos que los ojos de los insectos son diferentes a los ojos de los humanos. Y ya se sabía que había un punto en la historia en la que se habían separado. Y que entonces, por ejemplo, los insectos tenían este ancestro común, los trilobitas, mientras que los vertebrados tenían este ancestro común, las planarias. Pero, ¿cómo saber si un solo gen realmente era el responsable del origen de los ojos en general? Y fue ahí donde entraron estos investigadores suizos en juego. Lo que hicieron fue determinar cuál era el gen de los ojos, digamos, en las moscas y el gen de los ojos en los humanos. En los humanos es el PAX6 y para las moscas determinaron que era AILES. AILES es un homólogo de PAX6. Eso quiere decir en genética que cuando se estudia la secuencia de ambos genes, aunque uno viene de la mosca y el otro viene, por ejemplo, del humano, aunque en realidad ellos lo estudiaron en los ratones, entonces, aunque uno venga de la mosca y el otro venga de los ratones, cuando se estudia la secuencia, te das cuenta que realmente son muy parecidos, son prácticamente iguales, solo que, bueno, tienen diferencias porque pertenecen a especies diferentes. Eso significa genes homólogos. Entonces, cuando estudiaron estos dos genes, lo que hicieron fue agarrar el gen PAX6 de un ratón y lo integraron, digamos, al genoma de la mosca. Y lo que resultó es que a la mosca le salió un ojito en la pata. Sí, un ojo en la pata. Y entonces, no sé si no estoy logrando asombrarte con esto, pero en ese momento fue un boom, fue súper importante, porque eso significa que aunque son especies diferentes y no tienen ojos similares, la acción de un gen maestro de este mamífero, en este caso el ratón, tiene la capacidad de activar los mismos genes de formación o de desarrollo de ojo en esta otra especie. Entonces, bueno, eso resultó importantísimo, revelador, porque de esa manera sabemos que efectivamente este es un gen en común, es un gen ancestral. Esta secuencia ha estado integrada en el genoma prácticamente de las especies desde la evolución, desde hace millones de años. Entonces esto realmente fue muy importante. Este es como el punto clave de éxito de PAX6 en la historia de la genética. La cosa no se detiene ahí, por supuesto. Por ejemplo,
En el 2004, en la revista Nature Genetics, se publica un estudio que se realizó en España. Fue la doctora María Domínguez la encargada o la líder de esta investigación, en el que se anuncia la identificación del papel de un gen llamado IGON en la regulación del crecimiento del ojo durante la formación. Es decir, no nos quedamos nada más con la existencia de PAX6. Hoy sabemos que existen diferentes puntos de regulación en la transcripción, algo llamado splicing alternativo. Esto significa que, por ejemplo, cuando un gen se lee, normalmente se lee en una misma secuencia o digamos de corrido. Cuando se hace splicing alternativo, en esta misma secuencia, en lugar de leerla de corrido, podemos agarrar un cacho de aquí, un cacho de acá y otro de acá, y entonces formamos una palabra diferente, por decirlo de alguna manera. Entonces se vio que cuando hay splicing alternativo se puede formar como una isoforma, una forma diferente de PAX6 que se llama PAX6-5A y que por ejemplo, en Drosophila le llamaron IGON. Y con esto demostraron que, bueno, hay todavía más genes implicados en la regulación de la formación del ojo. Esta investigación logró establecer que el proceso de especificación de las células del ojo y el de su crecimiento son genéticamente distintos. Este estudio, empleando a la mosca Drosophila melanogaster, sugiere que las proteínas PAX6, tales como la proteína AILES, que te comentaba que era la de la mosca, que se suponía que controlaban el crecimiento del ojo, no lo hacen en realidad, sino que lo que hacen principalmente es proporcionar su identidad a las células que formarán el ojo. El estudio además sugiere que en humanos una forma alternativa de estas proteínas PAX6, denominada PAX6 isoforma 5A, se producen por procesamiento alternativo de este gen en humanos y que tiene funciones similares a la proteína IGON de la mosca. En ensayos in vivo de expresión de las dos formas de PAX6 en humanos utilizando moscas transgénicas, los autores demuestran que la proteína PAX6-5A, en contraste con la PAX6, sí puede inducir crecimiento in vivo. Es decir, si PAX6 es ese factor de transcripción que les dice durante la embriogénesis, ojo, fórmate, PAX6-5A tiene la capacidad de provocar en células, decirles, oye, tú siempre no vas a ser una célula de pata, ahora transfórmate en una célula de ojo y voilà, forman ojos. Algo más o menos así. La verdad es que está padrísima estas investigaciones. Esto ya se dio, te decía, a inicios de los 2000 y se han seguido haciendo investigaciones en torno al desarrollo de los ojos. Hoy en día se sabe que, por ejemplo, PAX6 en el ser humano no nada más participa en el desarrollo del ojo, también es muy importante para el desarrollo del cerebro, se ha visto implicado en el desarrollo, por ejemplo, de páncreas, de nariz y de la misma forma el gen homólogo a IGON, es decir, el PAX6-5A, se necesita para el desarrollo también de otras estructuras, por ejemplo, en la mosca. Entonces, será importante descubrir cuáles son los genes regulados por este IGON o esta PAX6-5A y los factores que actúan coordinadamente con esta proteína para especificar su función. Ahora, ¿qué pasa con las mutaciones de PAX6? La manifestación clínica o la patología mejor relacionada con la mutación de este gen es la aniridia aislada. Esta es una patología congénita provocada por mutaciones en el gen PAX6 y se estima que su incidencia anual va entre 1 en 64,000 hasta 1 en 96,000 nacidos vivos. La aniridia aislada es la ausencia total o parcial del iris y puede producirse además en asociación con otras patologías del globo ocular, como por ejemplo cataratas, glaucoma. El glaucoma suele presentarse en la adolescencia en estos pacientes,
panus corneal, hipoplasia del nervio óptico, ausencia del reflejo macular, ectopia del cristalino, nistagmus, fotofobia, entre otros. Entonces, estos pacientes normalmente cursan, además de con fotofobia, con mala visión. Si bien aniridia aislada es la patología mejor o más relacionada con mutaciones en PAX6, no es la única. Se han descrito una serie de enfermedades que están asociadas también a mutaciones, diferentes mutaciones en PAX6, que pues además están provocando cada vez más y más investigación en torno a cuáles son los genes y las proteínas implicadas en el desarrollo de cada una de las estructuras del ojo. Entre estas enfermedades se encuentra además la anomalía de Peters, el coloboma corioretiniano, coloboma de cristalino, coloboma de iris, coloboma de párpado, coloboma del disco óptico, coloboma macular, hipoplasia, aplasia aislada del nervio óptico, el síndrome de Warren, el síndrome de Morning Glory, el síndrome aniridia, ataxia cerebelosa con discapacidad intelectual y el síndrome de hipoplasia foveal presenil. Entonces, como puedes ver, mutaciones en este gen van a estar afectando y alterando diferentes estructuras y parece que depende del tipo de mutación cuál será la estructura que esté afectada. ¿Qué es lo más relevante entonces de este tema? Reconocer el origen en común y ancestral del ojo a través de la evolución de las especies, pero además la genética como esta herramienta que nos permite poner en evidencia que son los genes maestros, en este caso PAX6, que nos puede ayudar a identificar que esto es verdadero. Además, totalmente importante resaltar cómo las alteraciones o mutaciones, diferentes tipos de mutaciones como de lesiones o polimorfismos en un gen maestro, factor de transcripción, puede manifestarse clínicamente de diferentes maneras. Espero que hayas disfrutado este tema, espero que te hayas maravillado conmigo, espero haber logrado que te sorprendieras con la evolución del ojo y la implicación de este gen maestro en la formación y el desarrollo del ojo. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y déjame tus comentarios aquí abajo. Me gusta mucho leerlos. Ponme todas tus preguntas y bueno, nos vemos para la próxima.